Bueno, pues muchas gracias a Dios Todopoderoso, Creador del universo y Creador nuestro, y al Redentor, al que compró nuestras vidas, nuestras almas con su preciosa sangre, Cristo Jesús, quien ha resucitado y ahora es Rey de Reyes, y bueno, siempre lo ha sido. Entonces, estamos aquí eh, para ver esta parte, ¿no? Ya vimos el asunto de Génesis 3:15, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amados hermanos, si ustedes ven en este versículo, que es un versículo contundente, es un versículo, algunos dicen que es mesiánico, ¿no? Porque muestra el Mesías por primera vez y dice, pondré enemistad. La palabra enemistad ahí es muy, muy fuerte. Vamos a ver adelante, ¿no? Cómo la palabra enemistad entre dos simientes. Dice, la simiente de la serpiente es la semilla, la reproducción de la actividad de la serpiente antigua, del diablo, cuyo nombre es diablo y Satanás, el Señor lo reprenda, y dice, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Entonces, bueno, pues quizá como ustedes, yo desde que era niño siempre me pregunté por qué el bien, por qué el mal. Empezaron a darme algunas explicaciones los adultos y el alma de todos nosotros empiezan a definir algunas cuestiones sobre el bien y en el mal. Y cuando nos encontramos con la Biblia, y empezamos a ver lo que Dios dice del bien y del mal, encontramos la respuesta más sabia, por encima de las filosofías, de las experiencias propias, y no podemos ignorar lo que la Biblia dice de un conflicto espiritual que vivimos, dice, la enemistad entre dos simientes. Eh, la serpiente aborrece a la simiente de la mujer, es decir, a la humanidad, y la humanidad, bueno, en Dios es representada con Jesucristo que se hizo hombre. Dice la Biblia que, y aquel verbo, ¿verdad? En Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando se hizo carne a través de quién? Pues de una persona humana, de una chica, de Miriam, María. Eh, y ahí empieza, ¿verdad? El conflicto. Dice proféticamente, ¿no? Habrá enemistad, ¿no? Y como es el libro de principios, Bereshit, Génesis, pues nos muestra cómo empieza a haber dos simientes, una simiente buena y otra mala, ¿no? Entonces, el maligno, esa simiente mala, trató dañar a la humanidad desde la generación antidiluviana. Cuando decimos antidiluviana es la generación antes del diluvio. Vamos leyendo en las escrituras y nos van diciendo que aquella humanidad se llenó de violencia, se llenó de maldad, tanto que le dolió al Padre Eterno haber eh, creado al hombre y manda un diluvio, ¿no? Y solamente una familia con 8 personas se salva, la familia de Noé. Ustedes conocen la historia ya en el libro de Génesis.
Luego encontramos a esa simiente malvada, ¿verdad? Que en los días de Moisés, vamos a ver, intentó matar a los varoncitos hebreos que nacían en Egipto. Ya desde entonces quería destruir en medio de la humanidad la serpiente antigua, la simiente malvada, sabía que iba a venir quien le iba a aplastar la cabeza. Y ahí en Israel viene esa simiente buena y intentó matar a los varones hebreos, a los varoncitos, a los niños. Los tiraban al río Nilo por un decreto de Faraón. Faraón tenía una corona que era una serpiente, precisamente una cobra. eh, y a las niñas las ponían de esclavas, a servir, y a los niños los mataban, ¿no? Porque se empezó a crecer el pueblo de Israel, ¿no? Lo volvemos a encontrar otra vez esta actividad una y otra vez en las escrituras, en el libro de Esther, por ejemplo, quiere borrar a todo el pueblo de Israel y Esther interviene. Lo volvemos a encontrar con la matanza de los niños en tiempos de Herodes. Hablando de matanzas de niños, no solamente fue la de Egipto, sino también del rey Herodes. Raquel que llora, dice el verso bíblico, y no puede ser consolada porque sus hijos fueron muertos por una orden de un monarca, ¿sí? Que pretende matar al Mesías entre tantos niños. Es muy cruel. En Apocalipsis 12 lo volvemos a encontrar, esa simiente malvada. Vemos al dragón, ahora sí ya con su personalidad de serpiente, ¿no? Persiguiendo a la mujer que ha dado a luz al hijo varón. Y es decir, la escritura una y dos y muchas veces nos enseña que Cristo es la simiente de Dios en nosotros, entre nosotros, es la simiente de la mujer. Y por medio de él, los que creemos en él, vamos a vencer, podemos vencer, así como él venció. Vamos a ver un poquito más este concepto déjenme ver, la definición de simiente o de semilla, ¿no? Cuando dice pondré enemistad, ya vimos que es algo, algo de enemistad, de enemigos, confrontación, pero simiente, la simiente o semilla es el fundamento que permite dar origen a un nuevo ser. Las simientes se producen con la maduración de un óvulo, al contener un embrión, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la simiente del hombre es el esperma y la simiente de la mujer es el óvulo. Aquí lo curioso es que la profecía, la primera profecía mesiánica dice de la simiente de la mujer. La palabra cera generalmente se refiere a la semilla. Por ejemplo, de ahí viene la palabra semen, cera, eh, pero aquí la profecía mesiánica no habla del semen masculino, sino de la simiente de la mujer. Aparece en Génesis 1:11 por primera vez cuando Dios ordena que la tierra produzca hierba, que dé cera, que dé semilla. Entonces, ahí potencialmente el reino vegetal tiene semillas, ¿no? Así que cera y semen son usados como sinónimo. Sin embargo, la semilla es una
parte femenina en donde ha actuado la parte masculina, pero la profecía dice la simiente de la mujer. Y ahí ya está hablando de la encarnación del Hijo de Dios, porque Jesucristo es Hijo del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Si vemos las escrituras en el Nuevo Testamento, el ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su poder, ¿verdad? Vean que ahí aparece en ese instante ya la simiente de la mujer, pero también la simiente de la serpiente está presente. Aquí el término hebreo de enemistad, pondré enemistad, el término hebreo Jeivá significa enemistad, significa hostilidad, odio, pero odio fuerte, enemigo, ¿no? Entre la simiente de la mujer y la simiente de el diablo, ¿no? Entonces es una lucha mortal, es una guerra espiritual entre la serpiente y la iglesia, la lucha que nos enseña Efesios 6, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿quién o qué es la simiente de la serpiente? ¿De dónde viene la simiente de la serpiente? Bueno, aquí viene un debate teológico a veces, ¿no? Algunos dicen que es Caín, ¿verdad? Los hijos de Dios, los hijos del diablo, tienen un carácter diferente. Bueno, la mujer Eva dio a Caín y Abel, pero Caín es asesino, es homicida, es el primer homicida. Jesús dijo que el diablo es homicida desde el principio, mató a su propio hermano. Entonces, ¿quién o quién es la simiente de la serpiente? ¿No? Pues unos dicen, bueno, es que Caín, incluso hay una historia talmúdica que no tiene nada que ver con la Biblia, que dice que Eva y la serpiente engendraron a Caín, o sea, pero eso es pues una confusión. Al diablo le gusta mucho confundir al ser humano, ¿no? Otros dicen que la simiente de la serpiente es el anticristo. El anticristo. Ya cuando veamos más adelante el tema, quién es el anticristo, algunos dicen que será un clon, algunos dicen que será un judío. Bueno, en fin, este no es el tema. Eh, Otros dicen, y yo creo que por ahí va, en mi opinión personal, es el conocimiento del pecado, que al haber comido del fruto prohibido, entra el pecado y ahí entra la simiente de la serpiente. Otros dicen, no, pues es que la simiente de la serpiente es Judas Iscariote, tanto que se le llama el hijo de perdición. Algunos dicen, no, son los reptilianos, es decir, una especie de humanidad eh, apareada en ADN con reptiles, ¿no? Otros dicen, no, la simiente de la serpiente son los fariseos, porque ellos mataron a Cristo. Pues otros los hijos del mal, que el eslabón perdido. Bueno, no sé cuántas teorías haya, pero el hecho es que la simiente de la serpiente es malvada, ¿no? La simiente de la serpiente es conocida por su descuido de amar a Dios. La simiente de la serpiente no ama a Dios, no puede amar a Dios, no puede amar la piedad y tiene un odio hacia los cristianos verdaderos. Ahí le tengo unas noticias. Usted es odiada, odiado, aborrecido
por una simiente del mal, la serpiente de la serpiente, la simiente de la serpiente, ¿no? Eh, Ahí en Juan 8:44, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, les dice a los fariseos, y conste que eran religiosos, conocían la Biblia, la Torá de ese entonces. Les dice Jesús de su propia boca, dice, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Entonces vean ustedes que ya les señala como si ellos tuvieran una paternidad demoníaca. Ustedes sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y Jesús continuó con su expresión y les dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ahí les dice que hay hijos del diablo. Hay que entender eso, ¿sí? Así como decimos, hay hijos de Dios, como dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y sí, miremos cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora somos hijos de Dios. Pero también escrituralmente el Señor dice que hay quienes tienen por padre al diablo, ¿no? Entonces, la simiente de la serpiente es la semilla que la serpiente sembró en la mujer y en el hombre también al pecar estos y no haber creído a Dios, sino haber obedecido a la serpiente, al diablo, ¿no? Entonces, es una simiente espiritual, la simiente de la serpiente, ¿no? Es la corrupción de la humanidad, es la semilla del pecado, ¿no? Y el pecado se puede definir que es la transgresión voluntaria, consciente, o sea, es la desobediencia consciente a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, ¿no? El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, hacer lo malo. Toda injusticia es pecado, ¿no? Entonces, en teología moral, el pecado es un acto malo o es un acto de omisión de algo que se debe hacer y no se hace porque no quiere hacerse, ¿no? Entonces, el pecado es la simiente de la serpiente. Aquí tenemos dos cuadros de la enemistad de las dos simientes. Esto hay que entenderlo, el sentido de la guerra espiritual, ¿no? La semilla de la serpiente, pues siempre va a cuestionar a Dios. Por eso hay personas que cuestionan a Dios, niegan el mandamiento invirtiéndolo, incitan a hacer lo contrario, ¿no? Si Dios en el principio creó varón y hembra, pues va la semilla de la serpiente va a hacer lo contrario. También siempre se presenta como conocedor de la voluntad de Dios, ¿no? Eh, la serpiente le oculta a la mujer el hecho que fallaría en saber lo bueno y lo malo. Y también critica a Dios. Eh, entonces, vean ustedes aquí cómo se hace el óvulo de la semilla de la serpiente. La mujer oye a la serpiente, crea a la serpiente, le agrega el mandamiento, lo vimos en la clase de ayer, según que Dios dijo, no tocaréis el árbol, eso no lo dijo Dios. De todas maneras, toca el árbol, a pesar de que eso era, según ella, prohibido por Dios. Lo que sí estaba prohibido era comer del fruto y con todo come del fruto, cede ante las declaraciones de la serpiente, desobedeciendo y comiendo el fruto, y luego le da al marido.
de comer al fruto y el marido decide comer el fruto, ¿no? Entonces de ahí viene la caída del hombre, ¿no? Vamos a ver el siguiente tema, consecuencias y maldiciones de la caída. No sé si ya llegó este Rafael, no lo he visto, a Rafael Martínez, mientras Mm, no, no, creo que no. Roberto Cedillo también creo que no ha llegado. Y Anita pues sigue en la lucha. Estén orando por Anita Falcón, por favor. Todos estemos orando. Bueno, ¿qué pasó después de que comió el fruto? Dios aparece, busca al hombre y lanza juicios o maldiciones. Eh, Y hay tres juicios y maldiciones a tres protagonistas de esta historia. La serpiente, la mujer y el hombre, ¿no? Recuerdan que aparece Yahvé Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque pues, estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del árbol, del fruto que te dije no comieras. Y entonces Adán se quita toda la responsabilidad echándole la culpa a Dios y a la mujer. Al decir, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto. Bueno, ahí empiezan las justificaciones del pecado, ¿no? Que a la fecha es lo mismo. Y a la mujer le pregunta, ¿qué has hecho? Y la mujer dice, es que la serpiente me engañó y comí otra vez a justificarse y echarle la culpa a otro. Y entonces a la serpiente, pues ya llega el Señor a las causas y empiezan las consecuencias y maldiciones de la caída, ¿no? La primera es para la serpiente, ¿no? Primero le dice, maldita serás entre las bestias del campo. No sé si han notado que las serpientes imponen mucho. Si un caballo se encuentra una serpiente, relincha, ¿verdad? Los perros le dan la vuelta, ¿no? O sea, como que aún los felinos también. Maldita entre las bestias del campo. Dos, andará sobre su pecho, o sea, será un ser rastrero, ¿no? Eh, enemistad con la mujer, ¿no? Es ahí donde dice Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica, se dice mesiánica porque ya aparece entre líneas el Mesías. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y le dice, esta te herirá en la cabeza. Pegarle en la cabeza una herida a una serpiente es pues, matarla, porque ahí está el punto vital de la serpiente. Esta te herida en la cabeza, dice, y tú le herirás en el calcañar. Generalmente las serpientes pican precisamente a la altura del pie, en el calcañar, por ahí. Entonces, vamos a ver las maldiciones, ¿no? Ya dijimos, andaría sobre su pecho, enemistad con la mujer, de su simiente con la simiente de ella. Claramente, la simiente de la mujer destrozará la cabeza de la serpiente y la serpiente acechará el camino de la simiente de la mujer, ¿no? Vean ustedes, ahora para la mujer hubo también algunas maldiciones o juicios. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿no? Entonces, vean ustedes la multiplicación del dolor de la preñez, deseo hacia el marido y también la autoridad del hombre sobre la mujer, ¿no?
Antes estaban a la par, digamos que en el Edén, solo cuando viene Cristo Jesús, ya dice la Escritura en el Nuevo Testamento, no hay varón ni mujer, ni griego, ni judío, ¿no? Ni esclavo, ni libre, sino que todos son uno en Cristo Jesús. El segundo Adán viene a poner otra vez en igualdad, vamos a decir, a los ojos de Dios. Sin embargo, bueno, ahí queda la autoridad del hombre sobre la mujer, el marido cabeza de la mujer. Ese es otro tema. Vamos a ver qué le dijo al hombre, ¿ah? Para el hombre le dice, por cuanto oíste la voz de la mujer, será maldita la tierra por tu causa. A partir de ahí, la tierra tiene contaminación de ríos, mares, eh, hay muchos problemas en la tierra. El hombre desciende a otro nivel, ¿verdad? Al nivel de maldita la tierra. Y al cuidar del campo y el trabajo, va a ser difícil, le va a producir cardos, espinos, y también la creación empieza a ver la necesidad de un redentor, ¿verdad? Alguien que salve al género humano, ¿verdad? Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y también, bueno, entró la muerte, ¿no? Entró la muerte. Entonces vean que hay consecuencias y maldiciones después de ese encuentro y desde ahí empieza la confrontación de la simiente de Satanás con la simiente de la mujer. Vamos a ver esta paráfrasis, a mí me pareció muy clara, ¿no? Dice, pondré enemistad, hostilidad entre ti, Satanás. Hay una hostilidad entre ti, entre la humanidad, Satanás, y la mujer, Eva. Entre tu simiente, o sea, los seguidores de Satanás, ya es la simiente del diablo o de la serpiente, y la simiente suya, los descendientes de la mujer por vía de Cristo el libertador. Y dice esta, la simiente de Cristo, la simiente prometida, te herirá en la cabeza. Ya dije que pegar en la cabeza a una serpiente es un golpe de muerte. Es la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás y la destrucción terminante y eterna de Satanás, ¿verdad? Nosotros vemos en otros libros bíblicos cómo será echado al lago de fuego, espanto será y dejará de ser, dice Ezequiel. Pero también dice el Señor, y tú a Satanás le dice, le herirás en el calcañar. Aquí está un poco la explicación de los sufrimientos de Cristo Jesús, nuestro Señor. La muerte de Cristo en la cruz es una herida grave, pero no permanente, porque Él se levantó de entre los muertos y toma las llaves de la muerte del Hades, del sepulcro, después de haber saqueado por completo el imperio, la potestad de Satanás, ¿no? Podemos verlo en varias partes en la parábola de la simiente y el trigo y la cizaña. Aquí son dos semillas, son muy parecidas, vean ustedes. El trigo y la cizaña son dos gramíneas, semillas gramíneas. Y el Señor, vamos a leer un poquito de esta para volver a ver ese asunto de las dos simientes. Respondiendo les dijo el que siembra, Mateo 13, Mateo 13, del 37 al 43. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bien, la buena semilla, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El Hijo del Hombre
La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces aquí hay hijos del reino, hijos de Dios, y hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vean ustedes ya en las parábolas de Jesús, específicamente en esta, habla de esto, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos del rey. Ya está la lucha espiritual. Vamos a dejar de compartir un momentito al finalizar la presentación para tener nuestros comentarios. Pues bien, continuamos adelante con esta charla, ¿no? De la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Todo este conflicto empieza desde allá, desde el libro de Génesis, capítulo 3, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Vamos a ver, déjeme ver, aquí tengo un versículo muy interesante, que es Juan 3:10. La primera de Juan es una carta de Juan, el discípulo amado, y vamos a ver desde el 9, dice, primera de Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, ¿no? Y Juan 3:10, primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, ¿no? Ahora, aquí vamos a comentar, aún siendo creyentes, todos los creyentes todavía pecan, pero no hacemos del pecado un estilo de vida. ¿Sí me explico? Eh, el Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye y los creyentes se esfuerzan por ganar la victoria sobre el pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, en los hijos de Dios. Y por eso los creyentes no hacen del pecar una práctica, ¿no? Porque hay una nueva vida ya en nosotros. Pero bueno, vamos a ver el subtema de este asunto de las dos simientes. Se puso de moda en los últimos años una serie de doctrinas aberrantes, ¿verdad? Recuerden que estamos en tiempos de la apostasía ya. El anticristo no se va a manifestar, sino primero hay apostasía. ¿Qué es apostasía? Conocer algo de Dios y luego echarlo para atrás, ¿no? Entonces, los reptilianos es una doctrina muy loca. En todos lados está, luego, sobre todo en Internet, ¿no? En el YouTube, los que dicen que hay una raza de extraterrestres malignos, seres oscuros, híbridos, ¿no? Reptilianos, o sea que son, eh, algunos me han dicho, bueno, esa es la simiente de la serpiente, pero no, no, este es otro rollo, ¿no? Aquí lo que me llama la atención es que hay predicadores del Evangelio que creen en los reptilianos, que los Anahuaki,
y usan verdades o mentiras a medias, pueden usar un 10% de información verdadera y un 90% de desinformación. Recuerden que el diablo es mentiroso desde el principio, ¿no? Me ha tocado ver eh, algunas pláticas con todo respeto que da un doctor en teología de allá de la Ciudad de México, ¿no? Que pues él está convencido que hubo otra humanidad adicional y que los Anahuac. Y bueno, pues entonces cuidado con eso, ¿no? La primera de Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Vean ustedes ya la apostasía. Es parte de la guerra espiritual, la manifestación de la apostasía. Y luego dice la Biblia cómo es que apostatarán de la fe. Dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, o sea que los demonios tienen doctrinas, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ¿no? Entonces, vean ustedes, hay teorías locas, escritos, documentales, a veces tergiversan la cabala, el esoterismo, el gnosticismo, sociedades secretas. Tengamos mucho cuidado porque hoy hay una infodemia. ¿Qué es una infodemia? Es una pandemia de información. Entonces, cuidado, ¿no? Porque hay muchos masones ocultistas, que los reptilianos, el asunto de genética, que ya están creando una nueva humanidad y dice la palabra de Dios que muchos se volverán a las fábulas y a muchos prestarán oídos, ¿no? Que Dios nos ayude a predicar a Cristo y a la Biblia con toda pureza y no meternos en estas artimañas, ¿no? Que se están eh, poniendo, ¿no? Por ahí, ¿verdad? Por ahí he oído algunas conferencias de un predicador Armando que hubo otra humanidad y los Anahuaki y los reptilianos y a veces es un espagueti de ideas que es una revoltura y sí, viene la Biblia, pero también vienen cosas eh, pues que no son, ¿verdad? Vean ustedes que la Biblia habla de la guerra espiritual. Vamos a ver las características de los espíritus derrotados. Este es el tema al que quería yo llegar. Eh, Hay características que van a tener los espíritus derrotados o ángeles caídos. A mí me llamó la atención esas fotos, ¿verdad? Que es la serpiente de dos cabezas. ¿Ustedes creen que puede haber eso? Pues sí, sí las hay, ¿no? De diversas razas, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles las características de los espíritus derrotados? Y pongo aquí de los espíritus derrotados, porque ya fueron totalmente derrotados por nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Él vino a vencer como hombre a esos espíritus. Ahora vamos a verlos. En Efesios 6:12 es muy clara la instrucción, es uno de los versículos clave de la guerra espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo pone ahí ya eh, una jerarquización, ¿no? Del reino demoníaco, ¿no?
Y el reino demoníaco es un reino organizado, como vamos a ver pronto, que tiene rangos de autoridad. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Ezequiel le dice, por la multitud de tus contrataciones, le dice a Lucero, a Luzbel, él contrató una hueste de ángeles, los sedujo, los convenció a que fueran rebeldes al Señor y organizó un reino, hay reino con rangos de autoridad en el reino del mal, hay una obediencia cerrada en la ejecución de planes oscuros. Y entonces vean ustedes, Pablo nos los dice que hay esa jerarquía, pero en varias partes de la escritura, ahí en su manual ustedes lo tienen, van a ver que hay varias áreas, niveles ascendentes de autoridad en los lugares celestiales. Ahí en su manual ustedes van a ver Lucas 11:14, Mateo 12:22, Marcos 3:20 en adelante, ¿no? Ahora son espíritus derrotados o ángeles caídos, ya los venció Jesucristo. Y nos ha dado a nosotros la gran comisión de llevar el Evangelio, pero también llevar el poder del Espíritu Santo. Y ya vimos que en esta guerra, ¿verdad? Eh, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya vimos un tema donde dice que el cielo es solo para vencedores, el que venciere y el que venciere, ¿verdad? Entonces, debemos entender que hay gestos demoníacos ahí donde tú vives, cercanos, allá arriba, algunos kilómetros arriba, se mueven cosas espirituales o rasteras también ahí en la colonia donde vives. Puede haber ángeles caídos que operan en hijos de desobediencia y que están infectando individuos, matrimonios, familias, actúan en el tejido social, ¿verdad? Hacen un juego sucio. El enemigo procura valerse de todo, para infiltrar su maldad. Va a poner guerras, por ejemplo, vicios, corrupción, va a entrar en áreas como es la educación materialista, el amor al dinero, en religiones también con religión, con filosofías contradictorias al Dios eterno verdadero, ¿no? Entonces hay una serie de principados, es un reino antidios, ¿verdad? Hay una ilustración, si los pudiéramos ver, ¿verdad? A lo mejor son así de feos, ¿no? Los reinos de este mundo, el campo espiritual en la base, ¿no? Que va a pegarle a la salud, a la economía, a la tecnología, a las artes, operan en ciudades, en naciones, en regiones físicas. Hay potestades en la Ciudad de México, hay potestades en Yucatán, hay potestades aquí en Puebla, allá en Tlaxcala, ¿no? Cada región tiene al mando ahí gobernadores de las tinieblas. Vamos a ir analizando este reino estructurado, organizado, que Satanás, el diablo, tiene. Y estoy poniendo las palabras eh, en griego, ¿no? De Efesios 6:12. Y, por ejemplo, argé son los principados. Argé, hay una diferencia entre uno y otro. Exousia son los poderes o potestades. Luego están los cosmocratos o gobernadores de las tinieblas. Y los neumáticos, las huestes espirituales de maldad. Vean ustedes, ahí está en el cuadro, ¿no? Esta jerarquía, ¿no?
jerarquía, el diablo quiso organizar algo paralelo al reino de Dios, ¿no? Eh, Dios tiene querubines, serafines, arcángeles, ángeles y ángeles de diversos eh, niveles. Luego vamos a ver un poco más de angelología, ¿no? Vean ustedes, ahí están Arge, principados, exousia, potestades, cosmocrator, gobernadores de tinieblas y neumáticos, huestes espirituales. Empezamos a analizar un poquito al enemigo, a Ha-Satán. En hebreo, Satanás se dice Ha-Satán. El Señor lo reprende. En griego es diabolos o adversario. Diabolos significa el adversario, el enemigo, ¿no? Diabolos es el enemigo, el adversario. Y es el jefe máximo, es el ángel rebelde lleno de toda maldad, es enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas. Ya vimos por qué, porque nosotros estamos creados en imagen y semejanza de Dios. Es un ser espiritual maligno, adversario de Dios, tentador de los hombres, ¿no? A lo largo y ancho de la escritura aparecen diversos pasajes, ¿no? Como un ser creado, ¿no? Desechado por rebelde, lleno de orgullo, de soberbia, de altivez, y que tiene una misión que es engañar, destruir, desbastar, eh, pues es el adversario, ¿no? Tiene varios nombres: demonio, diablo, Lucifer, príncipe de las tinieblas, ¿no? Príncipe de este mundo, lo llamó el Señor Jesús. Pero ya hemos visto que Él no es omnisciente. Omnisciente es solo el Señor, es el que todo lo sabe, ¿no? No es todopoderoso. Todopoderoso solamente Dios, creador, rey del universo. Y bueno, el diablo tiene el afán de controlar este mundo donde vivimos, ¿no? Y tener su presencia en todo lugar, ¿no? Pero no puede estar en todo lugar y entonces por eso tiene una estructura de ángeles rebeldes, ¿no? Y bueno, pues el Señor lo reprenda. El Señor lo denominó el príncipe de este mundo, ¿sí? Esto quiere decir, nunca negó el Señor esa potestad que tiene, ese poder, esa exousia. eh, lo llamó el príncipe de este mundo. Cuando vino la tentación a Jesucristo en el desierto, el diablo le dijo: todo esto te daré, cuando le muestra todos los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. No quiere adoración el Hijo de Dios, pero el Señor no le dijo: mentiroso, no, no es tuyo. O sea, al contrario, le dijo: lárgate de aquí, ¿no? Sí. Eh, Porque al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás. Vamos a ver este asunto más o menos, describir la actividad de cada una de estas jerarquías. Principados o príncipes de las tinieblas en el plano espiritual, pues ocurre que hay territorios geográficamente definidos con su gente, con su geografía, y son controlados por espíritus de alto nivel de autoridad satánica. Son los llamados príncipes de las tinieblas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a el Papa, líder religioso, besando un ídolo, ¿no? Y confiriéndole cierto principado, ¿no? Son ángeles caídos, ¿no? Atrás de cada ídolo siempre va a haber un demonio, siempre, ¿sí?
autoridad, por ejemplo, esa es la Virgen del Cobre, creo, allá en Cuba, ¿no? Va a ejercer sobre la gente, sobre la geografía de los pueblos. Vean ustedes también este asunto de, por ejemplo, si usted va a la Basílica de Guadalupe, ahí hay un principado. A Guadalupe incluso le han querido conferir el título de Reina de América. Y lo más increíble es que bajo esa hechicería religiosa está la bandera de México. Ahí está, vean. ¿Sí? Entonces, Pablo define principados, para nuestra comprensión los podemos llamar espíritus territoriales, porque dicen, es la reina de México, ahora luego la reina de América, ¿no? A diferencia de los gobernantes, ¿no? Los principados buscan afectar territorios, también zonas geográficas, pero a sus gentes, esos principados, tienen planes malévolos geográficamente, ¿no? Demográficamente también sobre grupos humanos, ¿no? En este caso, ¿verdad? Los mexicanos o los cubanos, dicen, ¿no? Y ponen algunas actividades, ¿no? Pueden ser causantes de plagas, de juicios nacionales, ¿no? Hay juicios nacionales a veces, ¿no? A veces pues un sismo, ¿no? Qué casualidad que los 19 de septiembre ya van 3 o 4 veces que caen en México, ¿no? A veces inundaciones, pestes, guerras, ¿no? Ya ellos van a estimular prácticas nacionales, ¿no? Esos principados, ¿no? Por ejemplo, en Japón, pues eh, la diosa del sol hacen peregrinaciones tan fuertes como las mexicanas, ¿no? La intención es que sus habitantes se alejen de la palabra de Dios, ¿sí? Una persona adepta a Guadalupe no va a oír fácilmente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Muchas veces van a traer la hechicería, espiritismo, drogadicción dentro de su principado, homosexualismo, idolatría, ¿no? En vastas regiones del mundo. Ahora, vamos a ver estos principados en el libro de Daniel, ¿no? Está muy claro, ¿no? El capítulo 10 de Daniel, usted lo puede leer, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, es Miguel, dice, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, ¿no? Entonces, ya aquí hay principados territoriales. El príncipe de Persia, Miguel lucha con él, le da el mensaje a Daniel y luego le dice, tengo que regresar porque viene el príncipe de Grecia. Ahora, si hay príncipe de Persia, hay príncipe de Grecia, ¿usted cree que no va a haber príncipe de México? Principado de México. Pues claro, o sea, la Biblia nos da información para poder entender las luchas actuales, ¿no? Entonces vean ustedes cómo aparece el príncipe malo de Persia, el príncipe malo de Grecia, ahí en el libro de Daniel capítulo 10. Luego vamos a ver las potestades de maldad. Ya es otro nivel de esta jerarquía. Cómo trabajan esos seres malignos, el Señor los reprenda. También son conocidos como las fortalezas del diablo, ¿no? Esas potestades satánicas dependen de cuánto deseo tenga la gente de pecar, ¿no? Ellos van a estar produciendo pecado, más pecado sobre pecado en la sociedad para que la sociedad eh,
propague o acepte ciertos males y costumbres hasta convertirlos ya en costumbres. En costumbres, por ejemplo, las personas que están allí son hombres, no, no son mujeres, ¿no? Y ahí está eh, el Marcelo Ebrard, que inició en la Ciudad de México los matrimonios gay, ¿no? Por ley. Hasta ahí se metió la potestad, ¿no? Muchas veces hay pueblos que están tomados por el alcoholismo, por ejemplo. La potestad ahí es el alcoholismo, todos, o el adulterio. Estaba yo platicando el domingo con un pastor amigo. Dice, el Señor me envió a predicar ahí en el Triángulo Dorado. Digo, ¿cuál es el Triángulo Dorado? Pues ahí donde están los narcotraficantes de alto nivel, aquí en México, dice. Entonces yo estoy ahorita plantando una iglesia allí y me explicó, ¿no? Entonces, pero dice, está tremendo porque ahí, pues ya el tráfico de drogas, hay laboratorios de drogas, ya es costumbre, ¿no? Ya se volvió una costumbre de esas comisiones de poder, ¿no? De Satanás, pueden esclavizar grandes regiones, ciudades, ¿no? ¿Verdad? En las costas del país a veces hay potestades de maldad, ¿no? Que a través de la oración, y por eso hay mucha oposición al evangelismo. Ahora bendito sea Jesucristo que nos amó y con su amor y su dolor venció. Él venció esas entidades, dice Colosenses 2:15. Habiendo despojado, ¿qué hizo Jesús? Despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz, ¿verdad? Entonces, esos principados, esas potestades, vamos a ver, pues las podemos ver ahorita, por ejemplo, en los carnavales, ¿no? Recordemos a Sodoma y Gomorra, ¿no? Recordemos a Babilonia, a Roma en el pasado, ¿no? Las Saturnalias que hacían los romanos, las bacanales, ¿no? Hoy día incluso la OEA ha declarado como patrimonio nacional las marchas o los festivales que se hacen en Bolivia, en Perú, ¿verdad? No sé si se puede usted imaginar, ahí están unas fotos de abajo, se puede imaginar a 65,000 personas disfrazadas de diablos, bailando, bailando, danzando, danzando, todos los años, pero tienen que ser diablos, ¿verdad? Y es en la fiesta de la Candelaria, ¿no? Ya es patrimonio nacional, cultural, ¿no? ¿Verdad? Por eso a veces me sorprende que en la Ciudad de México hacen unas marchas, luego ya los alebrijes, como si no fuera mucho, hacen la de los muertos, de las Catrinas, y si no fuera mucho, hacen las de el lobby LGTB, y son no cientos, son miles de personas que llegan a participar en Río de Janeiro, ¿no? Ahorita lo que es en marzo, abril, que entró la primavera, en San Francisco, en Nueva York, cada nación tiene actividades pecaminosas, son potestades que ya influenciaron culturalmente la conducta de esa región, ¿no? Bueno, vamos a ver el otro punto, los gobernadores de las tinieblas. ¿Cómo trabajan esos seres? Son espíritus ya jerárquicos, monárquicos, conocidos como tronos y dominios.
Su nombre deja implícito que afectan áreas de gobierno, son gobernadores, ¿no? Por ejemplo, ahí están unas fotos en la parte de abajo. Está Adolfo Hitler con su equipo de gobierno, ¿no? Goebbels y todos ellos pretendían establecer el Tercer Reich. O sea, si los rusos no hubieran vencido a Hitler junto con los aliados, Inglaterra y Estados Unidos, ¿qué sería del mundo? O vemos allá arriba, arriba de ellos está una foto de las muertas de Juárez, ¿no? Ahí ya hay un gobierno de maldad. ¿Cómo puede ser que haya más de 10,000 mujeres muertas, ¿no? 10,000 de feminicidios, ¿no? O podemos ver el mapa del narcotráfico en México, ¿no? Ahí está. La influencia de los carteles de la droga. Este mapa ya tiene como 10 años. Están los Arellano Félix, el cartel de Juárez, los Zetas allá por Tamaulipas, en el cartel del Golfo, la Federación de Sinaloa. Luego en Guadalajara surge otro gobierno, el Jalisco Nueva Generación. Luego el Pacífico Sur. Luego está ahí en Michoacán la familia michoacana, los caballeros templarios, ¿no? El área de Acapulco. Y así se va, por ejemplo, en Guatemala hay otro cartel. Esos carteles, pues ya son gobiernos. Incluso se distribuyen los territorios, pero están gobernando. Ya tienen una organización. ¿Y cómo trabajan los gobernadores de las tinieblas? Bueno, pues con diversos gobiernos. Por ejemplo, ahí están los capos, ¿no? Pues esos se vuelven unos gobernantes. Y del otro lado, pues están los políticos, ¿no? Quizá muchos políticos entran con buenas intenciones, pero en cuanto se sientan en la silla, espiritualmente les pasa algo. Algunos dicen, es que se les subió el poder, ¿no? Es que hay gobernadores de las tinieblas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser un gobernador, un gobernador de las tinieblas va a afectar a presidentes, ¿no? No es que el presidente sea en sí mismo, sino la espiritualidad que empieza a dominar. Ministros de justicia, alcaldes, el alcalde de una ciudad, ¿no? Emperadores, reyes, ha habido emperadores totalmente impíos, ahí están fotos de gobernantes contemporáneos, veo ahí a Hitler, veo a Franco de España, a Pinochet de Chile, a Castro Ruz, de allá de la Cuba, está quien más, Stalin allá en Rusia, ¿no? El otro, el fascista, ¿cómo se llamaba? El de Italia. Pues esos gobernadores, a veces hay espíritus jezabélicos también controladores, ¿verdad? Su estrategia es infiltrarse en niveles superiores de maldad, ¿sí? Por eso Pablo nos dice que no dejemos de interceder por los que están en autoridad. ¿Usted cree que Pilato era nada más por sí mismo? ¿O Herodes era nada más por sí mismo? ¿O los fariseos eran por sí mismos? ¿No les dijo Jesús hijos del diablo? ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que había. Ahora hay otro nivel, que son las huestes de maldad, ¿no? Vean, por ejemplo, ahí abajo está un hombre, está con la cabeza saturada de demonios pequeños, pero terribles, que dice, tendrás miedo.
Se van a reír de ti, no vas a poder, no te van a dejar. Eso, su meta es desacreditar el evangelio de Cristo. No son conocidos como demonios, son las tropas, ¿no? Digamos. Es lo que más se ve en la liberación. Están bajo el comando de Satanás, ¿no? Esos demonios pues se meten en los hombres, van a afectar sobre todo la conducta del hombre. eh, a- y les va a gustar desacreditar el evangelio, va a afectar los apetitos, los deseos del hombre, ¿no? Por ejemplo, pues, yo no puedo entender cómo de repente salen las feminazis, ¿no? Que por cierto están organizadas en asociaciones civiles con personalidad jurídica. Creo que algunas se llaman incluso las brujas de Veracruz, algo así. Y son mujeres que se enmascaran y pues pintan las paredes, ¿no? Como dice ahí, mata a tu papá, mata a tu novio, mata a tu hermano, o sea, nada más por ser hombre, ¿no? Pero pues también hay huestes de maldad que trabajan en pandillas, en pandillitas de seres humanos. Ahí por tu colonia a lo mejor conoces a algunos chavos, banda, que pues están influenciados, ¿no? O muchachas de prostitutas, ¿no? Son demonios que van a afectar. eh, la Biblia habla de espíritus del mal, espíritus inmundos en el Nuevo Testamento. Muchas veces, 27 veces, por ejemplo, la trata de blancas, ¿no? Por ejemplo, María Magdalena se dice claramente tenía 7 espíritus antes de ser libre y de seguir completamente a Jesús como una de sus discípulas, ¿no? O Lucas 8:30 habla de una legión de demonios, ¿no? ¿Qué es eso de una legión? Bueno, le dice Jesús, ¿cómo te llamas? Y el endemoniado dice, legión porque somos muchos. Pero ¿cuántos crees que era una legión del ejército romano en tiempos de Jesús? Eran 6,100 soldados de a pie y 726 hombres de a caballo. Eso era una legión en el ejército romano. Entonces, cuando Jesús autoriza que se metan a los cerdos y esos cerdos se van al despeñadero y del despeñadero se ahogan, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, ¿no? Continuamos con esas jerarquías, espíritus malignos o demonios, ya los hemos visto. Van a atacar con tentaciones, depresión, desilusiones, con calumnias, ¿no? Sobre todo algunos ministros del Señor que son honestos, ¿no? Son calumniados, ¿no? Van a crear división entre el pueblo de Dios, ¿no? A veces van a entrar por el internet, por los juegos. Esa es la función de estos. Ahora también hay hombres que le sirven al diablo, o sea, ya plenamente, ¿no? Por ejemplo, ahí está el Papa imponiendo las manos sobre Marcial Maciel, ¿verdad? ¿Quién es ese Marcial Maciel? Si usted se recuerda, fue el fundador de los Legionarios de Cristo. Eran un grupo de pederastas impresionante en el clero católico y ese era un drogadicto, se inyectaba y era un pederasta, pero lo pusieron como si fuera un santo, ¿no? Hombres que le sirven al diablo de diversas formas, ¿no? Están los hechiceros, los brujos, los satanistas, los que hacen limpias, pues están sirviéndole al maligno, ¿no? Hacen trabajos de brujería, ¿no?
Levítico, ya lo leímos, que dice, no se vuelvan, no consulten a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Vean ustedes, ¿no? A veces no nada más en la brujería religiosa, ¿no? O en la brujería santera, ¿no? También en el rock, ¿no? En el rock and roll, ¿no? Hay ocultistas que están disfrazados de músicos, ¿no? Que van a impulsar a los jóvenes a ponerse tatuajes, runas, umbanda, quimbanda. Los músicos exploran sonidos sobrenaturales, musicales, manejan mucho el consumo de drogas con decibeles de música, ¿no? Entonces, la industria cinematográfica también, por ejemplo. Eh, en la literatura, pues también trabajan con los libros. Ahí tienen la serie de Harry Potter, ¿no? Eh, en los logos de los comercios, ¿no? Ay, ay, pastor, ¿cómo? En los logos del comercio. Sí, en Starbucks ahí está acera, ¿no? Entonces, vean, hay una influencia de siervos del diablo en el mundo, pero terrible, ¿no? Me mandó estas fotos el hermano Di Martino y dijo, es que aquí en Italia está terrible la cosa, ¿no? El Festival de San Remo, que era tan acreditado antiguamente, ¿verdad? Que cada año entregan, ¿verdad? Pues ganaron, dice, unos satanistas inmorales, ganaron el premio. Y Di Martino decía, está tremendo, dice, cómo se mueven y cómo los jóvenes los idolatran, o sea, se vuelven ídolos, ídolos juveniles, ¿no? Pero damos gloria a Dios que por encima de estos ídolos humanos, de estas gentes, ¿no? Hay un Salvador y que estuvo dispuesto a pasar lo más terrible. Él participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte y Jesús murió y resucitó, que es lo más. Eh, ahí en una película de Narnia, el escritor Tolkien era cristiano, y luego le hicieron película, ¿no? Cuando sacrifican al león, ¿no? Hay una escena donde describe el Salmo 12 al 21. El Salmo 22 es mesiánico, es profético. Se los voy a leer textual, ¿no? Y parece que está ahí en la película. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, dice, cera derritiéndose en mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ahí en la cruz me has puesto en el polvo de la muerte. Y dice el Salmo 22, porque perros me han rodeado. Vean cómo describe a los demonios. Perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, decía Jesús. Oh Señor, ¿verdad? Libra de la espada
mi alma, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, dice. Del poder del perro, salva mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces está en el Salmo 22 y, y realmente pues la agonía de nuestro Señor fue muy dura. Uno de los malhechores le insultaba, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate tú y a nosotros. Y el otro le reprendía, bueno, ¿qué no estás viendo? Tú sufres la misma pena. Lo nuestro es justo porque recibimos la paga de nuestros delitos, ¿no? Y refiriéndose al Señor Jesús, dice, en cambio, este no ha cometido ningún crimen. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues en tu vida. Jesús ganó un alma hasta el último momento. Es cierto, te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces, eh, Jesús vino a destruir todos esos principados, potestades. Se le sujetan, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, parecía, ¿no?, que los poderes de las tinieblas hubieran ganado la victoria, de haber hecho fiesta ahí, ¿verdad? De haber dicho, ya lo matamos, ya lo sacrificamos, no pudo, ¿verdad? Pero al tercer día resucitó de la tumba. Jesús vive, yo lo creo, yo lo sé por la fe. Alguien me ha dicho, ¿y usted vio que resucitó? Pero estoy convencido que para Dios no hay imposibles. Resucitó de la tumba con un triunfo poderoso sobre Satanás y sobre las potestades de las tinieblas. La Biblia dice que se apareció por 40 días todavía a sus discípulos y al final él dijo, toda potestad, toda, me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el diablo y todos esos principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, todos se les sujetan. Les guste o no les guste, se les sujetan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene toda potestad que le fue dada por Dios el Padre, creador del universo, en el cielo y en la tierra. Entonces, demos gracias a Dios y al Señor sea la gloria. Hoy terminamos eh, finalizamos. Gracias por su atención.